Bien, y ahora para continuar, la última ponencia de Damián, que lo tengo aquí presente, así que Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias en principio a quienes han organizado esta escuela de extensión universitaria, que además de novedosa para mí, y eso que yo fui secretario y subsecretario de extensión universitaria en mi facultad hace ya varios años, entre el 2007 y el 2011, me parece sumamente necesaria. No solo porque nos permite encontrarnos, algo que en estos tiempos es, desde mi punto de vista, fundamental y superlativo, sino porque nos permite encontrarnos para vincularnos y generar las relaciones que son imprescindibles a la hora de pensar en las construcciones colectivas. O sea, no hay construcción colectiva sin vínculo, sin relación. Y creo que después de lo que fue el proceso de la pandemia o del proceso de eso que vivimos, pandemia quizás le suena, eh, recuperar la capacidad y la posibilidad de encontrarnos, de mirarnos a la cara, de escucharnos, de emocionarnos cuando nos hablamos, de reconocer los timbres de nuestras voces y las facciones de nuestras caras cuando hablamos es clave para poder avanzar en un proceso de reconfiguración del rol de la universidad pública, fundamentalmente de la universidad pública en América Latina en estos tiempos. Porque me parece que un tema que es clave y que es fundamental cuando pensamos la vinculación entre ambiente y salud es el rol que ha cumplido la universidad pública. Digo pública porque yo pertenezco a la universidad pública. Yo soy médico, como bien decía Matías al principio, soy especialista en medicina legal, no hago asistencia, me dedico exclusivamente a hacer docencia en la Universidad Pública en Rosario, en la Universidad Pública en Chaco, en la Universidad del Chaco Austral, en Argentina, y estoy absolutamente orgulloso de ser un empleado público. Estoy absolutamente orgulloso de ser un empleado de la universidad pública y un docente que intenta compartir algunas experiencias y algunos saberes y algunas ideas con otros para en ese compartir ir construyendo nuevas sociedades a partir de tener sujetos con una mirada crítica. Ahora, en los contextos en los que estamos trabajando actualmente, y esto hago un paréntesis, no es para los que estamos acá, que somos los que la tenemos clara, por eso venimos a las escuelas de extensión, somos los revolucionarios, los que tenemos compromiso, pero todo lo que no están acá, que son los malos de las películas porque no quieren formarse, no quieren prepararse, no quieren generar metodologías, ni quieren generar marcos teóricos, son reproductores permanentes, y esto claramente era sarcasmo, ¿no? Por las dudas, digo, para las traducciones después. Eh, Todo lo que hacemos generalmente, lo que hemos aprendido y lo que reproducimos incluso, y me atrevo a decir, también nosotros, tiene que ver con la consolidación de un sistema de formación y de construcción permanente de la lógica de la fragmentación del pensamiento de la modernidad hegemónica e insustentable que nos llevó hasta donde estamos. Porque si hoy tenemos un proceso de degradación de los territorios que pone en riesgo la posibilidad de habitarlos, es decir, estamos poniendo en riesgo la habitabilidad, es decir, nuestra posibilidad de vivir nosotros, ya no las generaciones futuras, nosotros mismos, es porque hubo un sistema tecnocientífico en todos nuestros países, y esto ha sido una constante, que ha construido una lógica de, en primer lugar, apropiación colonialista de los principios, los saberes y las prácticas de los pueblos originarios y campesinos que fueron los que garantizaron las condiciones de habitabilidad. Y en segundo lugar, de transformación de esas lógicas, de esos conocimientos y de esas prácticas en herramientas al servicio del capitalismo, al servicio de un sistema que lo único que pretende es mercantilizar la vida, hipertecnologizar la naturaleza y a partir del justificador del progreso y el desarrollo, que es una entidad que nadie puede en realidad definir exactamente como de qué se trata, nos lleva como los burros con las zanahorias colgadas en los lomos, detrás de esas fantasías que no sabemos qué es, a justificar la destrucción de nuestros territorios, a justificar incluso prácticas que suenan y se piensan desde las buenas intenciones, desde los espacios académicos, para legitimar y consolidar las mitigaciones, las adaptaciones y no poner en riesgo en no poner en crisis en ningún momento el constructo que permitió que hoy estemos en estas situaciones de crisis climática, que es el principal problema de salud que tiene el planeta, y esto tenemos que decirlo con todas las letras. Porque es imposible e impensado que podamos tener sujetos y comunidades saludables en los territorios enfermos. Un territorio enfermo es un continente garantizador de las destrucciones de las condiciones de habitabilidad y por lo tanto de las posibilidades de vida saludables de cada uno y cada uno de nosotros. Esto me parece que es clave para poder plantear dónde estoy parado para los que tenían alguna duda. Nosotros creemos que es fundamental que el sistema universitario, y insisto en esto, perdónenme la deformación profesional, pero
no se pueden hacer estrategias terapéuticas adecuados o adecuadas con diagnósticos equivocados. Y los diagnósticos a veces son dolorosos, pero no podemos disfrazarlos para que parezcan menos dolorosos con tal de no generarnos angustias ni ansiedades, porque eso nos va a impedir llegar al fondo de la cuestión. Nosotros hemos sido formados y somos reproductores en nuestra gran mayoría de nuestros tiempos de lógicas de fragmentación. Lógicas que nos hacen creer que podemos nosotros estar bien y sanos en este lugarcito aunque todo el resto esté enloqueciéndose y pudriéndose. Y la universidad es actora fundamental en esa construcción. Si hoy tenemos eventos, tenemos un sistema de siembra directa en la región del cono sur de la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, incluso Bolivia. Es porque alguna vez los sistemas tecnocientíficos dijeron, esta es la herramienta para evitar que se erosionen los suelos. Pero lo vinculamos con la generación de eventos transgénicos, también surgidos en los laboratorios de nuestras aulas y de nuestras universidades, porque iban a ser para garantizar que se resolviera el problema del hambre en el mundo, que ya se había anunciado que se iba a resolver en la década del 60 del siglo pasado con la Revolución Verde, que fue meter venenos para producir para producir mercancías en nombre de comestibles que dejaron de ser alimentos y que no funcionó. Pero los mismos que nos ofrecieron eso, después dicen, bueno, eso capaz que no funcionó, pero ahora va a funcionar esto otro, este paquete tecnológico, que lo que hizo 32 años después es incrementar el uso de venenos, incrementar los envenenamientos de suelos, de tierras, de aires, de cuerpos, de nuestra comida que se transformó en veneno y ya no es más alimento, y envenenar y transformar y homogeneizar nuestras propias lógicas y relaciones comunitarias de construcción colectiva de identidad en nuestros territorios. Y yo creo, como parte del colectivo al que pertenezco, que es el colectivo de salud socioambiental, que esto tiene que ser puesto en discusión en el seno mismo de la universidad. Por eso esta escuela para mí es tan extraordinariamente fundamental en estos tiempos de crisis climáticas y en estos contextos en donde además, entre otras cosas, lo que está ocurriendo es, como dice una referente de muchos de nosotros, que nos habla desde Brasil, Raquel Rigoto, y nos plantea, estamos viviendo tiempos de racismo ambiental, donde quienes menos responsabilidad tenemos en la generación de las crisis climáticas y la destrucción de los territorios, somos los que más pagamos las consecuencias porque tenemos menos capacidad y posibilidad de generar procesos de adaptación y de prepararnos en esos contextos hostiles que hemos generado, y en esto hago una aclaración tomando a Galeano, que bien trajo Matías esta mañana. Galeano dice en algunos de sus escritos, una de las mentiras que nos venden es que todos somos responsables, y si todos somos responsables, nadie es responsable. Úselo y tire, lo que es un libro que debería ser el libro de texto obligatorio para cualquier persona que quiera iniciar su carrera universitaria en cualquier universidad, de cualquier carrera, de cualquier punto de nuestro territorio, desde mi humilde punto de vista, para contextualizar dónde estamos parados. ¿No? Y ahí dice eso, porque si todos somos responsables, nadie es responsable, entonces es lo mismo Cargill que Matías Apa. ¿Tienen la misma responsabilidad? Ligaste. Acá, ¿eh? ¿Tienen la misma responsabilidad? Entonces, si Matías no apaga la luz, si Matías no cierra el grifo cuando se lava los dientes, es un irracional, destructor del ambiente, responsable del cambio climático, todo a cortarle las manos a Matías para que aprenda cómo hacer. En la ciudad de Rosario, la ciudad en la que yo vivo, estamos transitando situaciones como en todo nuestro territorio, ¿no? De calores extremos terribles. Y la empresa provincial de energía, que acaba de aumentar en casi un 100% de las tarifas, nos llena de propaganda diciendo, sé responsable, usa el aire acondicionado a no más de 24 grados, cuida la energía. En el mismo momento en el que la misma empresa da el visto bueno para la construcción de torres de edificios totalmente sostenidas con energía eléctrica que consumen en un solo día 2 torres, la misma cantidad de energía eléctrica que consume toda la ciudad de San Lorenzo, que es una de las ciudades más grandes de la provincia de Santa Fe. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Hablamos del agua, que es un elemento vital, y hablamos de cuidarla, y contratamos empresas extranjeras como Mecorot para que vengan a decirnos cómo cuidar el agua a nosotros, para que las mineras, para que las empresas de hidrofracking, para que las agroindustrias, para que las pasteras, y en esto los compañeros y las compañeras de Uruguay saben bastante lo que significa Mecorot cuidando el agua, ¿no?
sean los que tengan el agua que nosotros no tenemos para poder seguir formando parte de estos procesos destructivos de los territorios. En ese contexto, la invitación era para que habláramos de extensión, salud y ambiente. Entonces, ahora sí, me parece que es fundamental retomar lo que ayer decía Humberto Tomasino, uno de los grandes maestros que tenemos nosotros, cuando él tomaba Freire. Freire nos hablaba de que la verdadera educación es una educación que habla de praxis, de reflexiones, de acciones para la transformación de la realidad. Y la pregunta es cuántas de nuestras currículas, no de lo que hacemos nosotros, que insisto, somos lo mejor y lo único que la tenemos clara, sino cuánto de nuestras currículas está pensado, está ordenado y efectivamente implementado para garantizar el acompañamiento en la formación de ciudadanos con capacidad de lectura crítica y de acción crítica sobre la realidad para transformar la realidad en una realidad que mejore las condiciones de habitabilidad, no de nosotros mismos, sino de todos los que somos parte de estas sociedades. Desde ese lugar, nuestra propuesta es poner en discusión qué es lo que estamos haciendo en la universidad, pero no para castigarnos ni porque tengamos ningún convenio con el Colegio de Psicólogos de La Pampa o de los otros países para que aumentemos nuestras horas de terapia, sino para que empecemos a pensar cuánto de lo que estamos haciendo realmente es fundamental para esas construcciones, cuánto nos falta y cómo a lo que nos falta lo podemos ir articulando entre varios, porque eso hace menos pesado el trabajo. Y ahí es donde nosotros, en el año 2000, cuando éramos estudiantes de medicina todavía, y esto lo quiero subrayar, poner en negritas y demás, porque uno dice, estudiante de medicina, ¿no? La carrera. Alguien me decía anoche en el batallón, estábamos durmiendo cuando nos encontramos y lavándonos los dientes, y me dice, ¿de dónde sos? Vos, no, soy de Rosario, médico. Ah, médico, dice. Es raro encontrar médicos en estos espacios. Dolorosamente tiene razón. Cuando escucho hoy, hay médicos veterinarios, hay agrónomos acá, pero compañeras y compañeros del área de la salud hay vinculadas a la enfermería, una tarea absolutamente identificada con las tareas de cuidado, porque los médicos no cuidamos, los médicos salvamos las vidas. Eso tiene que quedar claro. A nosotros eso de cuidado que lo hagan las mujeres, enfermeras, que son... Los médicos salvamos vidas. Entonces, y cuando el compañero me dijo eso anoche, no quiero decir que fue él, pero entre otras cosas creo que eso también ayuda a que yo no haya podido dormir en toda la noche, así que vine sin dormir, por eso parte del acelere, ¿no? Digo, porque me quedé pensando todo lo que había armado, tengo 3 presentaciones acá, Matías no me deja mentir, y no voy a hablar de ninguna de esas presentaciones, porque cuando el compañero me hizo un clic y dije, claro, lo que tenemos que nosotros acá poner en discusión es eso, ¿qué estamos haciendo acá? Y en una carrera de medicina, en una facultad que cumplió 100 años hace un par de años atrás, siendo estudiantes en el año 2000, desde el centro de estudiantes, a lo que solo existen las universidades públicas, democráticas, cogobernadas, nacidas al calor de la reforma universitaria en nuestros países, y que deberíamos recordarle a todas y a todos los que están en la universidad que esto es así, financiada por los impuestos de toda la ciudadanía, haya nacido donde haya nacido, si está estudiando acá, financia la universidad pública, nosotros dijimos, che, nos parece que deberíamos estar aprendiendo en la carrera de medicina herramientas para entender la salud pública, porque capaz que valga la pena. Y no teníamos eso en la carrera. Entonces impulsamos del Centro Estudiante una cátedra libre en salud pública. Y en esa cátedra libre en salud pública que impulsamos como estudiantes metimos un modulito, una charla de salud y medio ambiente. Y éramos lo más revolucionario después de Ernesto. No había nadie más revolucionario que nosotros en la región y en todo el planeta, porque habíamos metido eso en la carrera, ¿no? Y en una cátedra libre del Centro de Estudiantes, además. Lo que pasa es que al año siguiente nos pareció que había quedado poco eso. Entonces hicimos 3 seminarios en paralelo con la Cátedra Libre de Ambiente y Soberanía y Salud. Y en el año 2002 toda la Cátedra Libre fue Ambiente, Soberanía y Salud, porque ahí ya habíamos aprendido que esto de medio ambiente no era. Y vamos a charlar de esto en los últimos 45 minutos de la charla de hoy. Nada, mentira. Digo, esa Cátedra Libre creada, pensada y sostenida por estudiantes desde el 2000 hasta el 2002, que en el 2002 se constituye como una cátedra alrededor del eje de ambiente, soberanía y salud, en el año 2003 cambian la autoridad del centro de estudiantes, no se continúa con la cátedra libre, obviamente perdimos como corresponde,
Y en el año 2004, la facultad nuestra había cambiado el plan de estudio en el 2001, en un cambio de plan de estudio que fue como referencia en toda la región y del cual nosotros participamos, ¿no? Estábamos en el centro estudiante impulsando eso, de hecho pusimos los votos para que se gane el cambio de plan de estudio en la carrera, porque íbamos a cambiar el paradigma. Y fue tan extraordinario el plan que aprobamos en el 2001, tan extraordinario, y fue tan profundo, revolucionario y radical, con perdón de la palabra, el cambio que nosotros hicimos en esa facultad, que 23 años después estamos formando médicos extraordinariamente hegemónicos, reproductores de la modernidad sustentable, que siguen planteando que una cosa es el ambiente para plantar arbolitos y la otra cosa, y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es curar enfermedades. Y que cuando una vez le dijimos, che, ¿por qué no nos vamos a formar y aprender con las comunidades, en contacto? Nos decían, yo estoy estudiando medicina, no tengo por qué ir a dormir a una carpa durante 5 días. Digo porque creo que es importante que cuando pensamos en las curricularizaciones de las extensiones, en la curricularización del ambiental, entendamos también que todo eso está muy lindo en los papeles, pero que si no tenemos una masa crítica capaz de sostenerla, de resistir los embates de los procesos hegemónicos, la currícula oculta siempre es más fuerte. Y tenemos que ser capaces de hacer autocrítica. Dicho esto, nosotros dijimos en el 2004, en el plan que habíamos aprobado aparecían las materias optativas o electivas. Y nosotros, que ya no teníamos mal el centro estudiante, que no estaba mal la cátedra libre, pero que seguíamos creyendo que era necesario que estas cosas se hablasen en la carrera de medicina, dijimos, ¿por qué no creamos una materia electiva para que esa materia electiva nos sirva a nosotros de trinchera, básicamente? Entre nosotros nadie nos está escuchando, aparte de lo que estamos acá, ¿tá? De trinchera para resistir. Y además para ir sembrando esa masa crítica de la que teníamos pensado. Entonces empezamos, dijimos, bueno, hagamos que lo que fue cátedra libre en el 2002 del centro estudiante sea una materia electiva. Y así presentamos el primer proyecto de materia electiva presentado por estudiantes, sostenido por estudiantes, en una carrera de medicina, ¿está?, que curricularizaba la ambientalización de la currícula. Y teníamos que poner un nombre. Y no queríamos salud ambiental, porque ya existía el concepto de salud ambiental impulsado por la OMS y la OPS, que planteaba la salud del ambiente, de ese medio ambiente, ese ambiente que está allá atrás, lejos, y el que nosotros tenemos que apropiarnos, como decía Bacon, ¿no? De apropiarnos de la naturaleza, penetrarlo como las mujeres, decía Bacon, para con violencia arrancarle todos sus secretos. Nada, todos conceptos recontra revolucionarios, amplios y que no tienen nada que ver con la cosificación del otro, de la mujer y con conceptos patriarcales, pero que se reproducen en nuestras aulas, porque ese concepto baconiano es el que opera en nuestras formaciones. Y nosotros dijimos, ¿por qué no empezamos a pensar un proceso formativo dentro de la currícula médica que ambientalice el currículum desde el pensamiento ambiental latinoamericano? Y el pensamiento ambiental latinoamericano, que tiene entre sus máximos referentes a Enrique Leff, a Carlos Walter Porto González, a Carlos Galano en Argentina, a Eloísa Treyes en Perú, a Felipe Ángel en Colombia, a Antonio Elizalde Evia en Chile, que habían además escrito para el año 2012 el Manifiesto por la Vida, que es el documento que también junto con el Uso y Tiro debería ser primera lectura de los estudiantes en cualquier carrera universitaria en nuestra América Latina desde nuestro punto de vista, es un espacio que nos da marcos referenciales para pensar el ambiente desde otro lugar y para pensarnos nosotros como ambiente. En ese contexto, dijimos, ya tenemos esta idea, ahora, nosotros no vamos a ser ambientólogos, vamos a formar médicas y médicos, pero además la materia electiva que uno lo piensa con el tiempo, ¿no? Y fuimos siempre tan extraordinarios que nos adelantamos tanto que dijimos que sea un curso abierto a la comunidad al mismo tiempo, porque nosotros somos muy buenos, ¿está? Además de humildes y modestos. Entonces dijimos, hacemos la materia como electiva, para la que está en la carrera de medicina, y como curso optativo para la comunidad. Y ahí, 5 minutos. Quedan 5 minutos para contar toda la historia del instituto. No te da problema, que llegamos rapidísimo. Y ahí entonces empezamos a construir este espacio donde, nutridos en lo epistemológico desde el pensamiento ambiental latinoamericano, en lo técnico específico vinculado al campo de la salud específicamente, de la corriente de la salud colectiva y la epidemiología crítica, donde Jaime Breil,
donde Naomar Almeida Filo son referentes, donde Abrasco es una escuela referente para muchos de nosotros. Y también entendiendo que no hay posibilidad de transformación si no hay un entendimiento de que la praxis educativa es una praxis política y por lo tanto incluyendo la ecología política latinoamericana como otra de nuestras fuentes, nos ponemos a dialogar desde una lógica del cuidado que nos aportan los ecofeminismos o los feminismos decoloniales, que nos permiten entender que la práctica del cuidado de la salud es eso, es del cuidado. Y que lo que tenemos que construir es una estrategia de formación de cuidadores de la salud. No porque nosotros los vamos a cuidar, sino porque vamos a acompañar a los sujetos y a las comunidades en los procesos de autonomía, de fortalecimiento de la autonomía, para la recuperación de las condiciones que le permiten ejercer su derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías y sobre todo como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Porque en estos tiempos de libertarios no podemos dejar de decir que cuando predomina la enfermedad se debilita la libertad. Por lo tanto, pensar la salud no como ese estado de equilibrio biopsicosocial que nos asemeja a equilibristas del circo sobre la cuerda floja y abajo una cantidad de tiburones esperando que perdamos el equilibrio para comernos y que nos hace dependientes de la industria farmacomédica, militar, industrial, que es la que nos da los químicos para que nos mantengamos en equilibrio, sino pensarla como proceso y pensarla como ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, nos posiciona en otro lugar. No somos formadores de mecánicos, somos coconstructores de ciudadanía. Desde ese lugar nosotros entendemos a la educación ambiental. Todo esto era para decirles, para nosotros la educación ambiental tiene que ver con ese aporte. Y la salud socioambiental, que es el nombre que le pusimos a nuestra materia, que nosotros no lo habíamos escuchado nunca, quizás alguien ya lo había planteado, tiene que ver con eso, con comprender que no puede haber salud o personas saludables, comunidades saludables en territorios enfermos. Y por empezar a intentar construir un campo de conocimiento que nos dé las herramientas para poder comprender en tiempos de geopolítica de la enfermedad, que son los tiempos que desde nuestro punto de vista estamos transitando, es decir, la construcción de una política a nivel global de traspaso de las industrias que enferman, que matan, de los modos de producción que contaminan y que dañan a nuestros territorios para garantizar la limpieza de las condiciones de vida y de los territorios en el norte global a costa de la salud de los territorios y de las personas que vivimos en el sur global. Eso es la geopolítica de la enfermedad. Nosotros necesitábamos un campo para poder analizar esa categoría que estábamos creando también, que era la geopolítica de la enfermedad. Y ese campo para nosotros fue la salud socioambiental, que nos permitió ser una materia lectiva primero, cuando éramos estudiantes todavía, y que este año cumple 20 años ininterrumpidos de garantizar el cursado con docentes que muchos no son graduados en la universidad, algunos habían sido incluso expulsados de las universidades, y se sientan ahí huerteras y huerteros que no terminaron la escuela primaria, que nos dan clases a los estudiantes de ciencias de la salud en nuestra materia electiva. Hay compañeras y compañeros de pueblos campesinos y originarios, y hay también grandes científicos, doctores que participan en nuestros cursados. Esa materia, además, es la que nos permite comprender que nosotros no podemos quedarnos allí en un aula, entonces desde esa materia contagiamos y se generaron condiciones políticas para poder ganar las elecciones y tener en la facultad una Secretaría de Extensión Universitaria que impulsara políticas de extensión donde vinculábamos a los estudiantes y en algún momento dijimos no queremos hacer más extensión, queremos hacer formación y docencia, donde la extensión no puede ser una cosa alternativa, aparte o una cosa que alguien elige, y dijimos vamos a formar desde la extensión a los territorios y vamos a intentar pasar del ABP, ese aprendizaje basado en problemas que todos aplaudíamos, decíamos lo mejor, al ABP, que es el aprendizaje basado en la praxis. Y después dijimos, no, tiene que ser del ABP, del aprendizaje basado en la praxis, al ABT, el aprendizaje basado en el territorio. Y eso porque también aprendimos, gracias a salud socioambiental, que lo que creíamos cuando éramos estudiantes estaba profundamente equivocado. Como jóvenes estudiantes reformistas, nosotros repetíamos el dogma de que la razón de ser de la universidad pública somos los estudiantes. Vaya nivel de soberbia que hemos construido incluso en quienes defendemos la universidad pública desde allí. La razón de ser de la universidad pública, tenemos que deconstruir esa idea de que somos los estudiantes. La razón de ser de la universidad pública son las sociedades y las comunidades que ni siquiera pueden pensar que sus nietos
van a llegar a la universidad pública, pero aún así la financian y dependen de que en algún momento a algún genio se le ocurra decirles, vos podés seguir viendo acá, como explicaba la compañera de Canoa, o no te tenés que ir. Me parece que ese es un recorrido que la extensión crítica que se contagia, que se fecunda, que se germina, que se cuida, que se hace nacer en estos espacios, es la semilla que tenemos que cuidar. La semilla que tiene que estimularnos a pensar en praxis educativas que nos permitan, por ejemplo, como hicimos nosotros en algún momento, construir herramientas que logren que se sistematicen los impactos en la salud de nuestros cuerpos, de los daños en los territorios que los extractivismos están generando. Y este es un material surgido de una construcción colectiva después de un curso que hicimos online y gratuito para compañeras y compañeros de toda América Latina. Que después empezó a girar y no sabemos cómo, empezó a ser apropiado por las comunidades, porque ahí está lo bueno de lo que hacemos cuando lo hacemos con las comunidades y trabajando con ellos, y nos permitió llevar adelante talleres en comunidades, en distintos ámbitos, y sistematizar esos talleres y construir un manual de pedagogía para trabajar las construcciones de cartografías sociales territoriales para vincular los procesos de salud con los daños territoriales. Y que en ese proceso también nos permitió construir un instituto de investigación en salud socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, nos permitió generar vínculos para tener congresos internacionales de salud socioambiental, nos permitió construir hoy un programa dentro de la universidad que es la Clínica Ambiental Sede Argentina, donde trabajamos con comunidades en territorios absolutamente vulnerados para intentar que la universidad pueda allí demostrar realmente cuál es su capacidad de transformación de la realidad. Como ya me pasé en el tiempo como 7 minutos, les pido disculpas y no quiero terminar sin antes recordar 2 cosas. La primera es que nosotros, nos parece, tenemos un gran desafío entre tantos por delante. Ayer lo decía Tomasino y yo lo comparto, que es el de generar los marcos teóricos, generar las herramientas metodológicas. Y me disculpo en nombre de todo nuestro equipo, porque nosotros nunca hicimos eso. Nosotros siempre hicimos en nuestro andar, en nuestro hacer, y recién cuando nos paró la pandemia empezamos a pensar cómo escribir y demás, y empezamos a... Pero nada de lo que hemos, muy poco de lo que hemos hecho está escrito, publicado y demás, así que tenemos que recurrir a la tradición oral. En segundo lugar, nosotros entendemos que no hay construcción individual que pueda transformar nada y por eso aportamos a las construcciones colectivas. Y como se dijo ayer, creemos que el gran desafío, o otro de los grandes desafíos que tenemos por delante, es de construir las lógicas individualistas y competitivas que aún rigen en las universidades para empezar a producir espacios que estimulen las construcciones y las lógicas mutualistas, cooperativas y solidarias, que son las que hicieron posible la vida. Porque es mentira que somos el último eslabón de una cadena evolutiva donde el más fuerte le ganó al más débil. Eso es mentira. Una mentira construida por alguien a quien le pagó su viaje de estudios del sistema de la revolución industrial de fines del siglo anterior o anterior. Nosotros somos un momento en el proceso de diálogos continuos, permanentes, amorosos, mutualistas, solidarios, cooperativos, entre las distintas formas de vida que nos permiten hoy encontrarnos acá, sobre todo para saber que no sabemos nada y que lo que tenemos que aprender lo tenemos que aprender sobre todo de los más pequeños, de los que han sabido generar y organizarse para tener resistencias, para poder después de esas resistencias reexistir en los tiempos que les toquen vivir. Como las bacterias, como el mundo microbiano, nosotros nos convocamos a mirar a lo más pequeño, a reconocernos como partes pequeñitas en estas construcciones que van a ser inmensas si las sabemos hacer nacer. Porque tenemos que hacer nacer los inéditos posibles, porque tenemos que reivindicar la alegría de la mística que nos permite transitar en nuestros ámbitos cotidianos y fundamentalmente porque tenemos que reivindicar las palabras que nos están robando. Ni la libertad es de los que se quieren apropiar de nuestros territorios y nuestros cuerpos para empobrecernos y seguir colonizándonos, ni la esperanza es de las lógicas religiosas que nos dicen siéntense a esperar que un Dios proveerá. La esperanza es la construcción activa de las condiciones necesarias para lo que tiene que nacer y se está gestando, alguna vez pueda nacer, aunque nosotros sepamos ahora que nunca lo vamos a ver, pero no vamos a dejar de construirlo. Muchas gracias.